Mi familia, mis abuelos, nosotros medio como los tanos, ¿viste? Nos vivíamos todos juntos. El río, mucho ir al río, mucha vida al aire libre. Las dictaduras, papá caía preso, cuánto golpe de Estado había, era dirigente estudiantil, mamá abogada de presos políticos. Y bueno, la última dictadura cuando ya lo secuestran. Y antes de que lo secuestren a papá en el 77, en el 76 se la quisieron llevar a mamá. Fue la última abogada que pudo entrar a la U7 a visitar los presos políticos. Y tengo recuerdos de felicidad. Entraron, casi rompen la casa, de casualidad quedamos vivos todos. Cuando se van las patotas, celebrando la alegría de estar vivo, la alegría. Yo le decía, a pesar de todo lo que nos pasó, no tengo registros de miedo, a pesar de todo lo que fue el infierno de la persecución, fue muy perseguido mi familia. Y tengo recuerdos de alegría aún en esos momentos difíciles. Así que yo un poco seguía los pasos de mis viejos, hasta que me quedo libre en cuarto año por faltas. Rindo, eran 12 materias, apruebo 10 en diciembre. Y, apruebo 8, me quedaban 4. Y para no pasarme todo enero, vienen y me invitan si quería hacer un curso de marxismo en Buenos Aires. Tal de no pasarme enero estudiando. Agarré, me metí y bueno, y la verdad que me apasionó. Ahí empezó una militancia, un tránsito con identidad propia, ya no como una delegación de mis viejos. Y bueno, fueron caminos, después después en algún momento hice otro curso de marxismo en Moscú, que ahí me acerco al peronismo, porque decían tantas barbaridades de Perón y cosas que me tuve que sacar los pelos de golpe para poder discutirles de que no era cierto esa versión del peronismo fascista. Claro, para la izquierda marxista, el peronismo que era los trabajadores se definían peronistas, entonces ese lugar de la vanguardia iluminada de la clase obrera, acá en Argentina, no le correspondía a la izquierda marxista, sino al peronismo, entonces se decían muchas goriladas. La crisis de fines de los 90 hizo que Corrientes estalló en el 99, lo que luego fue el 2001, y hubo un levantamiento popular muy importante que lo protagonizamos con otros sectores, pero eso nos demostró que era más fácil. O sea, no es fácil, pero enfrentamos a un gobierno conservador muy corrupto, 4 meses de no pagar sueldos, atentados incendiarios, bombas, granadas en la casa de partidarias o de los dirigentes opositores de esa época, pero después construir la alternativa era mucho más difícil. Y bueno, ahí es donde damos el salto desde lo social y el basismo a las responsabilidades institucionales y aceptamos involucrarnos en lo que hasta ese momento nosotros rechazábamos, que era la gestión del Estado. Entendíamos que había que dar esa disputa también, porque si no siempre faltaba un capítulo, digamos, dejabas que la historia la escriban otros en nombre propio. La verdadera oveja negra de mi familia paso a ser yo cuando adhiero primero desde el corazón y luego de la razón me abrazo al peronismo, que fue con Néstor. Han sido responsables de lo que a ellos tanto les gusta, que es la destrucción de las instituciones republicanas, como, bueno, esto que está pasando ahora. No hay antecedentes de un gobierno serpi con este entramado judicial, mediático. Hay que remitirse a la dictadura, y eso te lo hacen en el nombre del republicanismo bananero, le digo yo. Lo escuchaba a Ritondo, el ministro de Seguridad de acá, de cantar loas como desde que estaban él acá en el Ministerio de Seguridad de Provincia y Patricia Bullrich en Nación, habían bajado todos los índices de pobreza, cosa que no sucede porque aumentó la cantidad de gente encarcelada de modo exponencial, más de 100.000 personas. Y entonces decía, hablaba de los índices de asesinatos, dice, y hubo una merma del 100%. Entonces quiere decir que no hay asesinatos. O sea, dibujan todo. Patricia Bullrich, más allá de las cuestiones ideológicas, todo es berreta con Bullrich. Desde cuando empezó ese tema de los presos que se le escaparon, los perseguían en chancleta, esas cosas que vos decís, bueno, que ahora se les está volviendo mucho de eso porque se demostró que eran todas cuestiones armadas para generar causas contra dirigentes opositores. Después tenemos todo este tema del terrorismo de tutorial, de los pollos terroristas, sábanas explotadas, artistas chilenos acusados de terroristas. Es una esquizofrenia, bueno, esta cosa que mapuche iraní, que ella decía, y en manos de ella está la seguridad. Una Patricia Bullrich que persigue
a los pibes por tener plantines, a las mamás que cultivan, a las mulas, que son generalmente la mayoría mujeres pobres que no tienen cómo dar de comer a sus hijos y son captadas en esas redes del delito mayor del narcotráfico. Esos sí van todos presos. Vos la ves que hace operativos tirando búnker de drogas, siempre en barrios pobres, y nunca jamás se fue a donde realmente están los verdaderos narcos, en el Nordelta, nunca le tocó las estructuras de poder económico, porque toda la plata para lavar, realmente hay una ingeniería financiera muy importante y que es legal. Y eso es Patricia Bullrich, digamos, y eso, ese tema de perseguir plantines y el autocultivo es la mejor manera de que continúe el negocio de la narcocriminalidad. Y después otra berretada de Bullrich, le dice, hemos tenido el mayor decomiso en la historia de dosis, si te pones a mirar después en peso es poco. Pero lo peor es que me acuerdo un día sale que habían hecho un decomiso de media tonelada de marihuana, que en la Argentina es el único país que los narcos entregan los cargamentos, nadie resiste, no hay un tiro, ¿viste? Una cosa medio rara. Pero lo peor es que estando ya bajo autoridades y con control, digamos, decomisada, cuando van a buscarla y no está, ¿cuál es la excusa? Las ratas se comieron la marihuana, media tonelada, las ratas drogonas, no se imagina cuántas ratas tienen que haber. Bueno, eso es Patricia Bullrich, acá no hay políticas de seguridad. Ella ha tratado de construir una imagen, ser la Bolsonaro de la Argentina, mano dura, pero ni siquiera llega a eso, por eso te digo, es demasiado berreta como para que llegue a tener la entidad de una ministra de mano dura. Estoy a favor de la legalización, aparte porque creo que hay sustancias de consumo legal que realmente son muy nocivas para el organismo. Pienso en el alcohol, pienso en el tabaco. Yo no soy consumidora ni medicinal ni recreativo de marihuana, pero la he probado. Más o menos a la misma edad que probé el primer porro de marihuana, probé el primer cigarrillo común, digamos, el rubio, fumo cigarrillos rubios. Desde entonces hasta hoy me fumo 2 paquetes de puchos del cigarrillo rubio. La marihuana no me generó ninguna adicción y las consecuencias sobre mi salud de ese cigarrillo, que encima recibe subsidios del Estado, son terribles. Yo creo que el autocultivo es una necesidad porque la ley que aprobamos no se aplica, se la capturó Bullrich. Tendría que estar siendo el INTE y el CONICET los que hagan la producción masiva para abastecer a los que tengan necesidades medicinales, pero lo que hace, en lugar de permitir que instituciones que producen, por ejemplo en Santa Fe, que tienen laboratorios públicos muy importantes, a ellos no les da la autorización y se las da al hijo del gobernador Morales en Jujuy, con una empresa yanqui para exportar, que está prohibido por la ley, en una zona de una frontera fuertemente perforada por el narcotráfico. Y el autocultivo te permite 2 cosas, que vos controles la calidad de lo que consumís, esas mamás que te muestran que casos de sus hijos que la medicina tradicional no pudieron resolver, el aceite canábico lo resuelve, eso es indiscutido. Y después, por el otro lado, desde el punto de vista de los pibes, no solo que pueden controlar la calidad de lo que consumen, sino que lo que es el contacto con el mundo del narcotráfico o de drogas potencialmente más peligrosas, no es la marihuana, como te decían antes, que es la zona de tránsito. Es que si vos no autocultivás, te vas a verlo al dealer. Y el dealer un día te vende otra cosa. Y es ahí donde nuestros hijos quedan expuestos a ingresar a ese mundo negro del narcotráfico. Por eso le decía, lo de Bullrich no resiste ningún análisis. Tendría que haber dejado de ser ministra hace mucho, y más ahora con todo este escándalo de cómo guiona, cómo metía preso gente para generar causas, el armado de causas contra dirigentes opositores y empresariales. Estamos entregando de una manera acelerada la soberanía de Malvinas. Le mandamos nuestro oro a los bancos piratas. El día que se hacían entrenamientos militares en Malvinas con armamento de muy alta complejidad, el canciller nuestro estaba en Londres, que es una manera casi tácita de convalidar, y nos encontramos que quienes son los que están proveyendo armamento de Malvinas es Israel, de Netanyahu, lo peor de la derecha fascista, que le está haciendo, le vende a Inglaterra la última tecnología militar y a nosotros rezago. Y ahí hay un componente donde Bullrich queda entrampada también en estas espirales sérpicas de negocios del armamentismo mundial,
donde las hipótesis son todas descabelladas. Por eso te digo este tema de los terrorismos, por cualquier lado vos levantás una piedra y Bullrich te dice terrorismo, porque están queriendo instalarnos una matriz que acá en la Argentina no existe, porque nosotros no tenemos los procesos de desintegración por peleas, bueno, se dice que son raciales o religiosas, siempre hay matrices económicas, como quedó claro con la guerra de Siria, pero ella está tratando de instalar ese fenómeno de que el terrorismo es una realidad cotidiana, porque responde a esos intereses de la industria armamentista, de los servicios, que son de las industrias mundiales más fuertes que hay. Y yo creo que Bullrich, esas cosas que nos parecen descabelladas, tiene una matriz negocial atrás, que encima entronca con este eje Inglaterra, Netanyahu y ahora Trump. Fue un debate que se lo arrancamos, no fue una concesión del gobierno, sino que se lo arrancamos, las movilizaciones de la Marea Verde, los pañuelazos, y yo creo que, bueno, ese poder de la palabra, de poder discutir junto a todas las instituciones y del patriarcado y sus distintas representaciones, el movimiento feminista demostró que tenía el mayor bagaje argumental, la mayor capacidad de resolver un problema que nos afecta a todas las mujeres. Y nosotros reivindicamos el derecho de cada mujer a elegir. Si una mujer quiere tener 8 hijos y no es Maru Botana, en cuanto a que es linda, mediática y con plata, que no la acusen de que se embarazó para cobrar interesadamente la asignación universal. Si una mujer quiere tener 3 hijos, perfecto. Si no quiere tener nunca, también. Cada mujer, sin que el Estado, la religión, los padres, los esposos, tenemos que poder tener nuestros proyectos de vida. Por eso seguir negando el aborto a esta altura del siglo XXI es una rémora de fundamentalismo religioso, pero también del negocio, porque la clandestinidad, como la droga, es un negocio monumental. El día que se legalice, que vos puedas ir a un hospital público o que puedas hacerte con misoprostol en tu casa sin tener que estar buscando cómo proveerte del misoprostol, se les cae el negocio a muchas instituciones que nos facturan, ya te digo, 30, 40 mil pesos si es con internación y 10 mil pesos si te dan la pastilla y te hacen un control. Y bueno, ahí hay un negociado enorme sobre el aborto y eso también, esos lobbies soterrados se mueven. ¿Qué me indignó? Los legisladores panqueques, que te decían un día que sí, otro día que no. Algunos se declaraban presionados, porque hubo muchísimas presiones de las iglesias, pero yo creo que en realidad fue sobre todo, nos pasó en diputados una especie de neutralidad. Cuando llega a Senado, todo el peso de la militancia celeste del senador Bullrich, de Michetti, todo eso, y sí, para mí, yo estoy convencida de que operativizaron recursos del Estado para garantizar la votación, porque con senadores que votaron en contra tenían la convicción favorable. Entonces me parece que además de que el Senado atrasa más que por el Código Penal que tenemos, es de la época de las carretas, tenemos un Senado que votó con eso, pero además de eso, lo otro que es muy antidemocrático es que se vote por presiones o por tarifas y no por convicciones. Mira, yo fui muy firme adversaria de Menem, en nombre del progresismo del Frepaso y del Chacho lo voté a De la Rúa, hasta manito todavía no le perdono. Estalló en 2 años el país. Creo que lo de Macri es peor que todo eso junto. Claramente no son la dictadura porque es un gobierno democrático, pero con estos planes macroeconómicos, con estas medidas que están cercenando el Estado de Derecho y las libertades democráticas, son la mejor manda tributo de la dictadura que ha pasado en estos 30 años de la historia argentina. Un gobierno que termina con menos escuelas de las que empezó, ya está, no hay nada más que decir, digamos. Si la educación, que es el motor del desarrollo de toda sociedad y que en la Argentina ha sido el motor del ascenso social, no hay forma de que puedas discutir ningún otro capítulo. Es muy fuerte, terminar con menos escuelas que de las que tenía. Me parece que no debe haber registros en ninguna etapa democrática, no solo de Buenos Aires, sino, me parece que no, si mirásemos el total país y a lo largo de, incluso computando los periodos oscuros de dictaduras, yo no creo que nadie supere una marca de esa naturaleza. Me duele porque era mujer y como mujer me hubiera gustado que tenga un gobierno, aunque sea opositora o adversaria, distinto y que deje una impronta en algún tema. Bueno, los temas de géneros han ido todos para atrás,
Pero este tema de la educación es una de las notas distintivas de cualquier gobierno. Marcos Peña decía, ahora tenemos un federalismo tarifario. ¿Qué es el federalismo tarifario? Que nos tiró a las provincias por la cabeza a hacernos cargo del costo de la tarifa social, como en los 90 nos tiraron las escuelas y los hospitales. Ahora, cuando se transfirió la federal a las provincias, a la Cava, fue con plata. Ahí Macri sí puso un DNU. Y en mi provincia Corrientes tenía superávit fiscal de una cifra importante, 1,73%. Llegó Cambiemos y ahora tenemos un déficit fiscal monumental. Eso es Cambiemos. Después lo escuchaba Marcos Peña y decía, estamos haciendo un montón de obras, y comentaba, son 30 kilómetros de enripiado, de banquinas enripiadas, que te los presentan como que estuvieron, no sé, el mayor plan de obra pública, como que esa es la asistencia que la nación nos está dando a las provincias. Este es un gobierno unitario. En estos últimos años el presupuesto ha incrementado exponencialmente los recursos que se le pagan por cada habitante de la Cava, porteños le decimos nosotros, y cuando asumí cuando asumió Cambiemos, eran de 3 o 4 veces lo que cada porteño recibía más que cada correntino. Hoy ya estamos en 6 o 7 veces. Por eso uno lo ve a Rodríguez Larreta, que te hace 3 veces la vereda, tiene la plata que nos falta a nosotros. Corrientes hoy tiene 1 de cada 2 correntinos, es pobre de pobreza absoluta. Mientras tanto vos tenés esto que te decía, te pone plantitas, te arregla Rodríguez Larreta, hay una desigualdad de recursos que se expresa en esos presupuestos unitarios. Macri ha sido una desgracia para el interior. Felipe es el presidente de Red por Argentina, nuestro interbloque, y es nuestro candidato. Y lo que nos unió, aparte de la praxis legislativa, es la convicción de que hay que juntar a toda la oposición sin exclusiones, con todes adentros, incluido Cristina. Basta de eso de que el kirchnerismo sí, si está el kirchnerismo me voy. Ese tema de la grieta la generan las élites dominantes que necesitan de los procesos de división. Yo creo que Felipe, bueno, pese a no ser bonaerense, tengo registros de que ha hecho una muy buena gestión. Es alguien que puede componer tanto de un lado como del otro, tener diálogo con todos los sectores del peronismo. Cristina y Néstor fueron, como dijo León Gieco, lo mejor de mi vida política. Yo no creí vivir una etapa de esas características, pero también creo que no vamos a volver ni al 2015 ni al 2003. Es más, la tarea que se viene con este gobierno que ha dejado... Acá estaríamos en default, hay un default encubierto por el préstamo del Fondo Monetario, que se ha transformado en el financista de la campaña de Cambiemos. Y lo que le viene al próximo gobierno, yo no sé si no va a ser mucho más difícil que cuando le tocó incluso asumir al propio Néstor. Y para eso vas a necesitar un bagaje, un volumen de unidad que, por eso decía, tiene que ser con todos, todas y todes adentro. Se ponen contentos porque listas kirchneristas o del peronismo menos, que no son de los dadores voluntarios de gobernabilidad, y tienen que saludar triunfos ajenos. Y yo les decía, yo creo que eso va a pasar en octubre. Nosotros nos vamos a encontrar que Cambiemos va a quedar tercero, si no se extingue antes, y vamos a estar en una discusión. El próximo gobierno no tengo ninguna duda que va a ser peronista, y que más allá de los matices vas a encontrar que van a ser, sea una expresidenta, sean exministros, ex jefe de gabinetes, ex gobernadores, gobernadoras. El próximo gobierno va a estar encabezado por figuras relevantes de estos 12 años de la década ganada. Hay otros radicalismos, no solo el de Moró. En Corrientes tenemos Nito Artaza, un radicalismo que realmente no baja las banderas, que honra ese radicalismo nacional y popular, que no puede estar. Yo le decía, la verdad es que los veo todos los días cuando están incómodos votando. Pero bueno, también son gente grande con responsabilidades políticas, y si eligieron estar ahí, tienen que asumir las consecuencias. Ahora hay como una pelea porque quieren encabezar la fórmula, pero la verdad es que también me parece chico pleito, porque vuelvo a decirte,
el de Cambiemos es un proyecto que está en vías de extinción. Están sobreviviendo por el pulmotor de los dólares que le ingresa al Fondo Monetario. Como soy feminista, te digo que el peronismo tendría que mover la reina, pero no es la única opción, digamos. Y yo creo que a Cambiemos ya ni siquiera le van quedando los alfiles. Se sostiene porque hay una vocación democrática de la oposición. Si nosotros fuéramos una oposición antidemocrática, como la que tuvieron Dilma, Lula, o como lo que pasa en Venezuela, acá, eso que nos dicen el Club de los Helicópteros, ya hubiera procedido. Pero nosotros tenemos una responsabilidad histórica, no con este gobierno de derecha, sino que cada vez que hay rupturas institucionales, los muertos los pone el pueblo, las crisis, los poderosos siempre ganan, como la especificación asimétrica, cada una de esas medidas, digamos, donde los pulpos económicos ganan siempre, pase lo que pase. Por eso yo digo que es la enorme vocación democrática de la oposición la que ha evitado la caída en bloque de un gobierno que la verdad es que ha dilapidado todo su capital político. Macri asumió con una imagen del 70%. Y hoy no pueden, se lo dijo un día el presidente de la Cámara, Monzó, de los timbreos pasamos al rinraje. No pueden salir por ningún lado porque son escrachados, repudiados, y eso, bueno, eso preanuncia un final de ciclo. Siento que tienen que haber procesos de renovación y cuando uno, yo ya llevo 2 mandatos de diputada nacional, fui convencional constituyente, fui diputada, y es cierto que cuanto más uno va avanzando y adquiere experiencia, es importante para el mejor desarrollo de las funciones. Pero también hay que saber en qué momento correrse y buscar otros horizontes, porque si no funcionamos como un tapón para las nuevas generaciones. Y particularmente en este momento estamos viviendo la revolución de les hijes y les nietes, y yo creo que hay que darle la apuesta a ellos, porque vienen con un formato mucho más desarrollado y avanzado que el que teníamos nosotros, tanto desde el punto de vista de la equidad, la justicia social, los valores de los derechos humanos, el feminismo, la crítica fuerte a esta unión del patriarcado con el capitalismo en esta etapa de financiarización. Me parece que ellos están en mejores condiciones de poner un nuevo hito en esta pelea por nuestra segunda independencia. Son ese ejemplo de lucha en el cual nos reflejamos. De hecho, yo le decía, el pañuelo verde tiene el corazón blanco, y mi generación es bisagra, herederas de esas luchas, de esas mujeres que se pararon solas frente a la dictadura, y esta revolución de la marea verde que protagonizan nuestras hijas y nietas. Y bueno, yo la verdad es que creo que cada vez que conseguimos, leía el tuit de Vicky Montenegro que decía: bienvenida a la verdad, hermana. Y la verdad que el corazón, por un lado, se me hincha de alegría, y por el otro lado, saber que es tan vivo el papá que la va a poder disfrutar, eso supera cualquiera de todas estas cuestiones en las que nos quiere meter este gobierno de Cambiemos. Hay otro futuro, hay otro presente, y tiene otra clave, y el amor de las madres y las abuelas es el camino. Hay una frase también que dice, no dejes de luchar, lucha siempre como las abuelas de Plaza de Mayo. Yo creo que eso está todo dicho. Hace un tiempo Cristina estaba por abajo, rompió todos los techos, y Macri sigue perforando sus pisos. Y uno mira por ahí otros candidatos que están apareciendo ahora, que no queda claro bien. Bueno, hablo acaso particularmente de Labaña, digamos, si es una candidatura y cuáles son los soportes. Veo que hay algunos pensaban que Labaña era para sacar votos a Cristina o a algún sector del peronismo, y de golpe se dieron cuenta que le está sacando más votos ese macrismo desencantado de haberlo votado. Y yo creo que hoy por hoy ese es el escenario. Habrá que ver cuáles son las decisiones. Yo creo que yo tengo confianza en que Cristina va a tomar una decisión inteligente y racional, como hacemos las mujeres, sobre qué es lo que conviene. Otra vez decíamos, vamos a hacer lo que sea necesario para ganar. Tenemos la obligación de desalojar a esta élite corrupta, angurrienta, de chetos y vagos que nos ha hecho tanto daño. Así que yo pienso que se puede lograr un consenso vía las internas, o sea, las PASO, o con algún acuerdo, porque el gobierno que viene va a ser de transición y va a necesitar muchísimo consenso. Creo que Cristina, por todo lo que le tocó vivir, sobre todo cuando ya muere Néstor y se queda sola, tiene más conciencia que nadie de lo difícil que es la tarea de reconstrucción de la patria que se viene.
Love, Did, Robots. No, no me saldría a decirte uno solo, hay montones de libros. Me gusta mucho el embaipú y el arroz. El Paraná. Bueno, todo este proceso de la marea verde, la media sanción en diputados de la legalización del IVE, eso fue no solo un tema legislativo, sino creo que como mujer, como madre, como, bueno, mujer que aborté, digamos, tengo amigas muertas en abortos clandestinos y siempre dije, milito para que mis hijas no tengan que abortar, pero que si lo tienen que hacer no pasen lo cruento que me tocó pasar a mí. Así que ese día fue un día de enormes alegrías. No soy de sentirme derrotada, sí, estoy pensando en alguna muerte de alguien cercano. Lo que pasa es que tampoco tengo con la muerte una situación por ahí, no tengo el culto de la muerte del común de la gente. Creo que uno tiene que honrar en vida y dejarlo ir una vez que ya no están. No, el indio, por todo, me gusta más, es popular, todo. ¿Viste el jugador de fútbol que puso una cláusula? Es un genio. ¿Cómo nos va a poner que el día que canta el indio poder ir a mirarlo? Eso es un genio, eso te dice. Tuve más trato con Néstor, me referencio más con Cristina porque es mujer. Te maté las dos, tengo que elegir. Néstor, podría haber dado mi vida y meterme en el cajón por él. Macri, más fácil derrotarlo. No sé si más fácil derrotarlo. Es el exponente, más que Vidal, de esa burguesía, de ese capitalismo financiarizado y representa la patria contratista por el lado de los Macri y por el lado de los Blaquier, la oligarquía tradicional. Creo que es un emblema muy claro de lo que nos ha hecho daño en 200 años de nuestra historia. Bueno, ahí vamos a hacer cuestión de género, Ritondo. Magari. Fue compañera mía de bancada en una de las épocas, esta época más maravillosa que tuvimos de ampliación de derechos. Kisi ya llega cuando nos tocó ser la resistencia a todo este gobierno desastroso. Eva. Y Eva no es costilla de nadie. Madre militante. Madre militante.